Buenos días, señores y señoritas, estudiantes. Un gusto dirigirme a ustedes. Les saluda el profesor Pedro Yagual Barre. El tema que vamos a tratar es el encuentro entre dos culturas, aproximadamente siglo XV, siglo XVI, entre lo que fue Europa de aquella época y el continente americano. Pero sería bueno primero conocer qué es una cultura. Tenemos aquí en este material que es el conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones, costumbres que caracterizan a un pueblo, a una clase social, a una región o un territorio. Ahora vamos a observar el mapa y nos vamos a dar cuenta que estas culturas que en el siglo XV, por cuestiones históricas, por cuestiones económicas, tuvieron que compartir ciertos conocimientos, son Europa y América. Y allí que en aquella época era una diferencia abismal que existía en su desarrollo económico, político y social. Aquí tenemos como ejemplo la navegación, las carracas, nao, las carabelas, barcos creados por los portugueses. Era lo último en tecnología que había en esa época, que algunas habían sido también modificadas por los ingleses. Navegaban el océano Atlántico, bordeaban las costas de África, llegaban al continente asiático a realizar un sinnúmero de actividades económicas. Mientras que en el continente americano las embarcaciones eran escasamente desarrolladas. El comercio era mínimo y se lo hacía de una manera exclusivamente para subsistir. Entre las principales diferencias de estos dos continentes, tanto Europa como en América, podemos especificar las siguientes. Europa se encontraba en régimen feudal. La organización política se caracterizaba por la existencia de la monarquía. Fue la época de los grandes inventos, sobre todo los que se utilizaron para la navegación. Mientras que América, su economía se basaba más en la fuerza humana de trabajo, dedicándose a la agricultura incipiente, ya que se encontraban aislados del resto del mundo, ya sea por factores geográficos limítrofes. La gran mayoría de sus habitantes eran nómadas, cazadores, recolectores, muy primitivos en su vida cotidiana. Este descubrimiento de América, o el encuentro entre estas dos culturas, es considerado como uno de los mayores acontecimientos de la humanidad, dado que fue un gran impacto cultural, político, económico, que conllevó tanto para el continente europeo como para el continente americano. Aquí podemos observar la brújula, un invento chino que los europeos lo perfeccionaron. En la actualidad, los teléfonos considerados inteligentes ya lo tienen incluido, y de paso ya ni siquiera se conoce como brújula, sino como sistema
de posicionamiento global. Observemos por favor este cuadro en donde tenemos ciertas características de lo que fue América, Europa. La comunidad primitiva se organizaban en grupos, se dedicaban a la caza, a la pesca, a la recolección de frutos silvestres. La actividad humana era simple, se basaba en la cooperación de todos. Los sistemas de producción también le pertenecían a todos los que vivían en esta comunidad. Aunque en algunas partes de América Central y en América del Sur hubieron grandes civilizaciones que habían evolucionado notablemente en comparación a otras culturas que se encontraban en nuestro continente. Vemos a los mayas, a los aztecas, a los incas. Mientras que en Europa prevalecía la sociedad mercantilista, en una actividad exclusivamente comercial, en donde una o varias personas se dedican a aportar con su trabajo, exclusivamente en actividades económicas y productivas. Esto se llevó a cabo en este continente europeo durante el siglo XV y el siglo XVII. El continente europeo tuvo un gran desarrollo cultural y científico. Estaba muy avanzado en comparación al continente americano, sumamente avanzado. Algunos científicos, algunos historiadores especifican que muy probable hayan sido 100 años de diferencia. Una de las características, una de las consecuencias que provocaron este encuentro, este choque entre ambas culturas, es indiscutiblemente el mestizaje. El español, hombre blanco y barbado, llegado de la península ibérica, cuyo objetivo exclusivo era conquistar. Algunos historiadores utilizan el término colonizar, mientras que el indígena, habitante autóctono, habitante originario de América, se encontraba en nuestro continente mucho antes de la llegada de los españoles. Tomando en consideración teorías de poblamiento de América, una de las más reconocidas, la de Paul Rivet, a través del estrecho de Bering y de los contactos transpacíficos. Este gráfico, esta figura que usted ve aquí, nos da a entender al pie de la letra en realidad lo que fue el mestizaje. El español, la mujer indígena y su producto, el mestizo. Una nueva raza que apareció en América y que en la actualidad en nuestro continente sobrepasa a un grupo grande de población, sobre todo en el Ecuador. Más de un 45% de los ecuatorianos somos mestizos. Consecuencia de ambos encuentros. Consecuencia del encuentro de estas dos culturas. El idioma, que es una mezcla en cierta
de cierta manera, de otras lenguas habladas allá en España. El español o el que se habla en nuestro continente difiere mucho con el que se habla en la península ibérica. Muchas palabras han sido mezcladas, han sido fusionadas al idioma que hoy hablamos los latinoamericanos. La religión también se tuvo que fusionar, tuvo que prácticamente ciertas actividades que los indígenas americanos realizaban, la Iglesia Católica buscó la manera de fusionar la parte cultural con la parte religiosa, ya sea por parte de los americanos y por parte de los europeos. Las corridas de toro datan del siglo XI en la ciudad de Creta, en Grecia. Llega a España, o fue introducida a España en el siglo XVI, conocida como la suerte de torear a estos animales con una muleta y una espada. En muchos países americanos se sigue llevando a cabo estas actividades, aunque algunas leyes las han prohibido, como en México, en Colombia y por consiguiente en el Ecuador. En nuestro país se le llama fiesta brava y una de las actividades más vistosas que llama la atención y que se llevan a cabo en las fiestas de fundación de Quito es la fiesta brava de Jesús de gran poder. También podemos hablar de las peleas de gallos. Originalmente se han llevado a cabo en Asia, específicamente en China, en las Filipinas. Llegó a España en el año de 1521, cuando Fernando de Magallanes, en uno de sus viajes de expedición, le llamó mucho la atención esta actividad. En la actualidad, en muchas partes del mundo, sobre todo en América, es considerada algo ilegal. Crueldad contra estos animalitos. Se realizan apuestas, es una fiesta en toda Latinoamérica, como en Argentina, en Chile, en Perú, en Colombia y también en nuestro país. Los gallos son conocidos como de raza fina. Son criados bajo un estricto cuidado con vacunas y vitaminas. No solamente el mestizaje, el idioma, la religión y actividades de festejos como la corrida de toro, las peleas de gallo, fueron las consecuencias que se suscitaron entre el encuentro de estas dos culturas, sino más bien las enfermedades que los europeos trajeron a nuestro continente. La viruela y el sarampión fueron perfectos aliados en el éxito de la conquista de América. Desde 1492, con el descubrimiento. Las enfermedades procedentes de Europa causaron más muertos que las armas. Años posteriores, los ingleses y también los holandeses causaron estragos entre los nativos americanos, infectándolos y matándolos con mantas contaminadas con el virus de la viruela. Esto se suscitó entre los años de 1500 a 1619.
Hablamos nosotros de encuentros de dos culturas, hablamos nosotros de mestizaje, que América Latina, la mayor cantidad de su población, y sobre todo en el Ecuador, somos mestizos. Y es aquí que esta raza ha sabido sobresalir, ha sabido evolucionar con el pasar del tiempo. En la actualidad estamos padeciendo esta emergencia sanitaria y esta raza bravía, esta raza pujante que ha sabido sobrevivir a través del tiempo y el espacio, tiene buenos genes, posiblemente permitirá que salgamos de esta emergencia, que vamos a dejarle deberes, las actividades que ustedes van a realizar, las actividades como la siguiente. Junto a cada oración, escriba una A si esta pertenece a los americanos y una E si esta pertenece a los europeos. Tiene A, B, C, D, E. Utilizaban brújula para la navegación. Hay que poner la letra. Vivían en sociedades mercantilistas. También contestar. Se asentaron tres grandes civilizaciones. Contestar allí. Eran altos, blancos y barbados. Contesta. Se alimentaban de la caza y la pesca. Siguiente pregunta. En un cuadro de doble entrada, escriba las principales características de América y de Europa. Va a poner 1, 2 y 3 características en América, 1, 2 y 3 características en Europa. Luego de revisar el video. Y por último, la tercera pregunta, identifique a qué continente corresponde esta embarcación. Que usted va a poner el nombre del continente y del lado de acá también va, en esta línea, perdón, va a poner también el nombre del continente. Les agradezco mucho. De esta manera nos veremos próximamente en una nueva clase. Muchas gracias.